encontramos en la Casa de los Intendentes, donde está funcionando la Delegación Regional Presidencial de Magallanes y Antártica Chilena, para conversar precisamente con su titular, José Ruiz Pipsevich, delegado regional presidencial, para conversar acerca de desarrollo en este programa que nació hace algunos años con el Plan de Desarrollo Especial de Zonas Extremas, el PETSE. Y desde ahí, cuando la presidenta Bachelet dijo la universidad debería ser un motor de desarrollo, nace este programa. Entonces, hemos conversado con distintas personalidades acerca de cuál es el concepto de desarrollo que tienen, y nos interesa saber mucho cuál es el concepto de desarrollo que tiene como delegado. Muchas gracias por aceptar además la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de hablar de nuestra querida región de Magallanes, su desarrollo y su futuro. Así es que, no, feliz. Y aparte tenemos igual buenas novedades respecto al plan de desarrollo de zonas extremas. Así es. Vamos mientras tanto Vamos. caminando entonces. Concepto de desarrollo. ¿Cuál es el que Yo maneja diría como que autoridad? un gran desafío para el desarrollo de Magallanes es cómo conectamos mejor esta región por la extensión que se tiene. Y cuando hablo de conectividad o conexión, no solamente me refiero a rutas viales, obras portuarias o incluso conectividad aérea, sino cómo logramos conectar mediante inversión y mejorar la provisión de los servicios públicos. Soy un firme convencido que cuando estamos invirtiendo en educación, estamos conectando nuestras comunas rurales. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de 300 millones de pesos de la Escuela Diego Portales en Laguna Blanca, de 150 millones en Puerto Toro, en la Escuela Puerto Toro. Colocamos la primera piedra de la Fiscalía en Puerto William, y esas son inversiones que a la larga generan mayor conectividad. Cuando hay un Estado mucho más presente en nuestras localidades más lejanas, es otra forma de concebir esta conectividad. Y ahí también va muy de la mano en la reciente aprobación del convenio de programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional por 391.000 millones de pesos. Y ahí justamente hay obras de conectividad multimodal, sendas de penetración, obras portuarias en Puerto Navarino, en Puerto Toro, pero también justamente, además de las obras de infraestructura, cuando mejoramos la provisión de los servicios públicos en salud, en educación, también estamos conectando nuestras localidades. Yo creo que es un concepto de desarrollo que tiene que instalarse acá en Magallanes, cómo llegamos a los lugares donde tradicionalmente el Estado no llega, porque el Estado no puede dejar a nadie atrás. Y eso creo que es parte del desarrollo que tenemos que impulsar dentro de la región de Magallanes. El foco entonces está en el desarrollo humano. Sí, y por supuesto, yo creo que esta región presenta grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, por la ubicación geográfica respecto al continente antártico. Y eso es, tuvimos recientemente la visita del presidente, que va a la Antártica con el secretario general de la ONU. Y eso muestra mucho la capacidad operativa y logística que tiene el Estado de Chile respecto a otros países del mundo, respecto al continente antártico. Me tocó ir en junio a la Antártica en pleno invierno, y de verdad la capacidad operativa que se tiene de llegar a ese lugar es una ventaja comparativa que tenemos que saber aprovechar, porque la Antártica es un continente, como bien ha dicho el presidente, de ciencia y paz, que nos permite facilitar la investigación. El rol que juega la INACH ahí es fundamental, hablando con sus investigadores además, y incluso hablando de desarrollo. Cómo el comportamiento en la Antártica nos puede predecir comportamiento de la naturaleza en otros lugares del mundo y nos ayuda a preservar. Cuando hablamos de un desarrollo sostenible, es fundamental la investigación que se hace en la Antártica. Cómo la cooperación internacional, es un continente donde hay realmente cooperación, y uno aspira a que ojalá logremos replicar lo que sucede en la Antártica, muy vinculado también a la educación ambiental. Hay una feria escolar antártica, que igual que van a ir en enero una delegación de estudiantes. Entonces, la Antártica también nos ofrece grandes oportunidades para nuestro país en términos logísticos, de facilitar la ciencia y, como no, también la cooperación internacional tan importante por los tiempos convulsionados del día de hoy. Esos atributos que menciona de la Antártica respecto de la importancia de la investigación allí para poder develar cómo enfrentar el cambio climático también se asocian a la zona subantártica que somos nosotros, ¿cierto? La parte donde hay soberanía chilena, que es la región de Magallanes, y en verdad la ecorregión subantártica, un poco más hacia el norte está el Golfo de Penas. Y tanto es así que durante mucho tiempo la visión que más primó de la región era que éramos un laboratorio natural y que queríamos convertirnos en un polo científico, porque para todo el planeta es relevante venir a estudiar aquí
algunos de los aspectos que son vitales para enfrentar las diferentes crisis, que no son solamente climáticas, sino que también migratorias, ¿cierto? Y de extinción de especies. ¿Qué hay de esa visión? ¿Sigue presente? Sí, sigue presente y bueno, ante eso vale recalcar la importante inversión que se realizó en el Centro Subantártico en Puerto Williams y ahora también cómo se preserva esta idea, el diseño también y la posterior ejecución de lo que será el Centro Antártico Internacional aquí en Punta Arenas, porque como bien dices, la Antártica es fundamental para predecir ciertos comportamientos y la preservación de la humanidad. Y esto puede sonar bien grandilocuente, pero es así, entonces hay que pensar de cómo este desarrollo en la región de Magallanes también nos ayuda a ofrecer condiciones para el futuro de la humanidad. Y ahí también hay que ser frente desde ya, ¿no? Ante la crisis climática. Yo creo que los efectos son evidentes y creo que Magallanes también ofrece condiciones para aquello. Y uno de los puntos que creo que ha estado bien en boga los últimos años, último tiempo, es la industria del hidrógeno verde, ¿no? Hay hartos proyectos que buscan instalarse acá en la región de Magallanes y creo que es muy importante el debate democrático y de toda la comunidad que se dé respecto a esta industria, porque evidentemente es una industria que genera harto impacto. Y si hablamos de harto impacto que contribuye a toda la comunidad, tenemos que tener ese diálogo democrático de cómo poder conciliar un desarrollo económico con la debida protección del medio ambiente y beneficio de la comunidad. Porque tampoco una industria que, eso yo siempre se los planteo cuando tengo las reuniones con ellos, no es una industria que sea intensiva en mano de obra. Entonces tenemos que pensar también, si vamos a extraer energía renovable a bajo costo, ¿por qué no pensar en Magallanes como una zona que tenga energía renovable a bajo costo? Eso implica, por ejemplo, cambiar la matriz energética o la importancia que tiene el ordenamiento territorial de esta industria. Entonces tenemos que generar, eso es parte del necesario diálogo democrático con todos los actores para que la industria sea, en caso que se impulse, como también lo ha manifestado el presidente, sea sostenible. Y creo que también es parte de estas tensiones que deben haber en un gobierno de cambio como el nuestro, ¿no? De cómo compatibilizar el desarrollo sin destruir nuestro entorno social y natural con la producción de la riqueza necesaria para satisfacer las necesidades actuales. Porque se solía tener esa visión de producir sin importar la destrucción y sin importar en cuántas manos quede la riqueza que se produce. Yo creo que eso es bien relevante para un gobierno como el nuestro, de cómo esos debates se tienen que resolver con más democracia, nunca con menos, y ahí yo creo que el debate que tiene la comunidad en Magallanes respecto a esta industria va a ser muy importante para que sea efectivamente una industria que no solamente ayude al futuro de la humanidad, sino que también al desarrollo propio de Magallanes. ¿Sigamos recorriendo? Sigamos. Ese diálogo que menciona para poder ponerse de acuerdo como región respecto de cómo hacer esto, ¿se alcanza a dar considerando que son diálogos complejos, de largo aliento y la promoción de la industria está bastante acelerada y amplificada incluso en distintos aspectos, incluso en los Juegos Olímpicos, la medalla con el aerogenerador, hay una vocación muy fuerte, intenciones, me imagino, de este gobierno por cumplir con esas expectativas dentro de esta administración? ¿Se alcanza a tener ese diálogo? Yo diría que esta industria no va a terminar este gobierno. Yo creo que cada gobierno y de los que sigan tiene que ir poniendo su cuota para la factibilidad del desarrollo de esta. Y creo que cada etapa será muy importante, ¿no? No solamente desde el inicio de la producción de la molécula o la exportación de esta, sino también los debates que se están dando en este momento. Y digo, hay que siempre conciliar democráticamente la posición o la ventaja comparativa que tiene nuestro país y particularmente nuestra región por los vientos, por las condiciones que presenta también nuestra geografía, con esto que también ha mencionado el presidente, que buscamos impulsar esta industria, pero no que se termine habiendo una nueva Antofagasta como fue cuando se desarrolló la industria minera. Y esto es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Que se hablaba esto de impulsar la industria sin importar los costos que puedan haber. Creo que por lo mismo acá tenemos una oportunidad histórica de cómo logramos este desarrollo económico, conciliando la protección del medio ambiente y, por supuesto, un beneficio a la comunidad. Ahora, el concepto de desarrollo, volviendo a ese tema, cuando pensamos en la motivación que tuvo esta industria, ¿cierto? Que básicamente es para poder abastecer a Europa y poder
tener ellos autonomía energética, sobre todo después del conflicto de Rusia-Ucrania, ¿cierto? Eso aceleró mucho Eso aceleró las cosas, pero es nuevamente un poco más de lo mismo respecto del colonialismo empresarial. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo se está trabajando, más allá del pensamiento como delegado, acciones que esté llevando a cabo este gobierno para tratar de que se personalice en Magallanes esto que surge como demanda desde allá? Porque nosotros también tenemos como país compromisos de descarbonización que cumplir. Sí, como te decía, yo creo que cuando hablamos del desarrollo de industria no solamente, o sea, tiene que verse también con los beneficios que tiene para nuestra región. No podemos pensar el desarrollo de industria para la exportación de este combustible, sino en beneficio de la comunidad. Y creo que hay diálogos que se han sostenido que creo que siempre tienen que ser más importante. A ver, yo digo que siempre por la complejidad de esta industria pueden haber posiciones contrapuestas, y creo que de partida es muy bueno nunca caricaturizar cada una, que también se tiene un poco a eso, generar un diálogo democrático sabiendo que pueden haber costos o posiciones o decisiones que no siempre nos pueda satisfacer a uno u otro grupo, pero siempre pensando en un desarrollo sostenible de esta industria. No podemos pensar de que por quizás acelerar algunos tiempos podamos generar costos futuros. Y creo que el rol que ha jugado, por ejemplo, la Empresa Nacional del Petróleo en generar coordinaciones con las distintas empresas para puertos comunes y generar un ordenamiento territorial, facilitar, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, caminos que ya existen, cómo dentro de las mismas empresas también pueden generar infraestructura habilitante en común para que esto no sea como llegar y llevar, sino que pensemos no solamente en Magallanes, la producción de lo que será esta industria, sino que algo muy importante que siente la comunidad acá, que es la vida social que cuenta, que es el mayor temor, y yo se los manifiesto a la representante de la industria. Acá hay cierta inquietud por cómo puede alterar su calidad de vida la llegada a esta industria, y por tanto el ordenamiento territorial es fundamental para aquello. Y para hablar de un ordenamiento territorial tiene que haber un diálogo no solamente con los actores de la industria, sino también con toda la comunidad. ¿Puede combinar eso con Laboratorio Natural entonces? Por supuesto. Por supuesto. Delegado, ahora pensando también en un aspecto más, digamos, a propósito de los 50 años que estamos cumpliendo en 2023 del golpe civil y militar, ¿cuál es el desarrollo que ha visto en la valoración o, tal vez contrariamente, la desvaloración de los derechos humanos en el contexto de lo que ha sido este año? Yo veo una preocupación y también un llamado a toda la sociedad, ¿no? De que jamás la democracia puede darse por sentada. Cuando empiezan esta narrativa revisionista, incluso a justificar los hechos que ocurrieron, separando, por ejemplo, el golpe de lo que fue la violación de los derechos humanos, cuando se empiezan a violar el mismo instante que bombardean la moneda. Claro. Uno ve incluso 10 años atrás, en un gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que en 2013 hablaba de cómplices pasivos. Entonces había también una narrativa y una apropiación de la importancia de la democracia y la no justificación de la violación de derechos humanos que en estos últimos años ha vivido un cierto retroceso. Y ahí yo creo que es un deber de todas las fuerzas democráticas poner el valor de la democracia y preservar la memoria, porque lo contrario de la memoria es el olvido. Y cuando existe el olvido genera esta sensación de que puede volver a ocurrir. Y eso también se vincula mucho con la justicia, porque cuando la justicia no llega o llega tarde, queda la sensación de impunidad. Y quienes cometieron estas atrocidades y no lograron pagar con la justicia puede dar pie a que otras personas, en otros contextos, en nuevas generaciones, puedan buscar hacer lo mismo sabiendo de que en su momento no fue castigado como se debía. Entonces, nos dejaron unas sillitas perfecto. Acá. Creo que yo estoy acá, ¿no? Eso, por el micrófono. Entonces, ¿puede haber desarrollo con olvido? No, yo creo que la memoria es fundamental para la construcción de futuro. Y eso, yo creo que también, a propósito del desarrollo de las industrias, también aprender de, por ejemplo, lo que fue el desarrollo de la ENAP acá en Magallanes.
muy importante el desarrollo económico que tuvo nuestra región, diría por lo menos 40 años, pero también hay que sacar lecciones de las intervenciones que se hicieron, qué se puede haber hecho mejor, sabiendo con los conocimientos de hoy en día. Yo creo que acá también, a propósito de la industria de hidrógeno verde, también tenemos que conocer y aprender de la experiencia de nuestra propia región, que es bastante rica en su historia económica. En la primera pregunta, de los conceptos que utilizó para hablar de desarrollo fue educación. ¿Está enfocada en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza, a propósito de esta conversación que hemos tenido hasta ahora, la educación en Chile y en particular en Magallanes? Eso yo creo que tiene que hacerse mucho más. Yo creo que cómo logramos incorporar nuevamente la educación cívica en los colegios, las escuelas, los liceos, y también desde la más temprana edad. Esta semana estuve en un homenaje que se hizo a Juan Carlos Ruiz Mansilla en un jardín infantil que lleva su nombre en su misma calle. ¿Que podríamos decir quién es para quienes no conozcan? Sí, y justamente él fue un estudiante magallánico asesinado en la dictadura en Temuco. 21 años tenía Juan Carlos al momento de su ejecución, y a pesar de su conmovedora historia, es una historia igual bien poco conocida. Entonces, que espacios públicos, educativos, lleven su nombre, nos ayudan a que desde la más temprana edad internalicemos ciertos conceptos de la importancia de los derechos humanos para valorar la democracia y educar desde lo más chico posible el valor de la democracia, para también formar a ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la democracia y con una sociedad más solidaria, más justa. En el espacio de poder que tiene una persona que representa al presidente en esta región, ¿qué acciones o políticas quedaría conforme con poder impulsar desde este cargo en el ámbito educativo, que se estén realizando tal vez o los tenga en mente? Bueno, el gran desafío de la educación en el gobierno del presidente es la reactivación educativa. Creemos que el efecto de la pandemia, de la mayor deserción, de los problemas en convivencia escolar, de la salud mental, de los problemas de la comunidad educativa en general, es un tremendo problema. Y yo creo que una de las formas y ahí lo vinculo también con la pregunta que me haces, es cómo se enfrenta esta deserción escolar. Y uno de los factores, acá en Magallanes también, producto incluso del clima, es la inexistencia de los y las estudiantes. Y si uno ve la alocación de los establecimientos educacionales, se concentra en un sector. Si uno ve para el lado sur está la Escuela Manuel Bulnes, y en la ciudad ha crecido sin planificación hacia el sector sur, hacia el sector surponiente, sin haber escuela. Y ahí tenemos un proyecto urbano habitacional en el sector surponiente, detrás de la población Nelda Panicuchi, que son 17 hectáreas, y no solamente vamos a construir casas, vamos a dejar 2,5 hectáreas para un parque urbano, vamos a dejar un terreno para un jardín infantil, vamos a dejar terreno para algún establecimiento educacional, también de salud. Yo creo que eso es un compromiso como que quiero impulsar. Se lo he hablado con los respectivos Ceremi, con Francisca Sanfuente en salud, Valentina Aguilera en educación y, por cierto, Marco Uribe en vivienda, para que empujemos con fuerza ese proyecto del plan urbano habitacional, porque el Estado también tiene que recuperar ese rol de planificar ciudad. Y se vincula mucho a propósito de la reciente también convenio que se estableció en transporte con 100 buses eléctricos, porque también van a haber más recorridos. Por supuesto que si uno planifica en la ciudad, tiene que haber locomoción, tienen que haber escuelas, tienen que haber establecimientos de salud, y no solamente levantar casas y después que el Estado no llegue. Ahí vamos a la punta atrás. El Estado no debe dejar a nadie atrás. Como región nosotros estamos al final, podríamos decirlo si miramos desde arriba. Pero en general hemos visto que a lo largo de los años aquellas cosas que parecían que eran solo realidad del norte igualmente llegan a Magallanes, solo que tardan un poco más. En ese sentido, ¿hay una perspectiva desde la delegación respecto de cómo prevenir la agudización de la violencia en la delincuencia, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, y cómo enfrentar el tema de la droga, que ya Chile es reconocido como un pasadizo? Y de hecho en el mismo Magallanes hemos visto cómo ha ido aumentando el consumo y la disponibilidad. ¿Eso está en las conversaciones? ¿Hay políticas pensadas para ello?
Sí, nuestra región, según varios indicadores delictivos, sus porcentajes son los más bajos de Chile, pero eso siempre lo conversamos con Carabineros, con la PDI, y eso de ningún modo implica relajación. Yo creo que el trabajo es aún más fuerte, porque es como dices, cómo se puede prevenir la llegada de otro tipo de delitos o del aumento de los delitos, como también vemos en otras partes del país. Y la prevención es mucho más compleja que la reacción. Y ahí hemos impulsado medidas de diverso tipo. Primero, bueno, está el plan que hay sin violencia, que bueno, lleva dinero a la comuna de Punta Arenas para recuperar ciertos espacios públicos, inversión en infraestructura de carabineros, como delegación también, porque la violencia y la seguridad también tiene que verse desde la prevención, y ahí tomamos dos programas muy importantes para ello, que era el Senda Previene, que no tenía la comuna de Punta Arenas desde el año 2018. Ahí el municipio no había tomado ese programa, y también asumimos el programa Lazos, que bajo ciertos indicadores donde hay jóvenes que pudiesen iniciar una carrera delictiva, se trabaja con duplas especializadas para que este joven no siga esa carrera. Entonces, por cierto, la importancia y el trabajo que ha realizado Fiscalía con PDI por la internación de drogas. Nuestra región, a diferencia de la mayoría de Chile, no tiene una barrera natural de otros países como la cordillera. Acá La Pampa es un alambrado de repente con suerte, y por tanto hay muchos pasos no oficiales que la internación de la droga puede ser un poco más fácil. Entonces ahí hay una labor con aduanas, con la PDI, con Fiscalía, por cierto, Carabineros, de estos trabajos coordinados que realizamos para ayudar a prevenir y que no ocurra lo que también ocurre en otros lugares de Chile. Bueno, aquí ya hay algo que está ocurriendo más que en el resto de Chile, y es el aumento de las denuncias por delitos de violencia sexual en contra principalmente de las infancias y adolescencias. Sí. ¿Qué trabajo se está haciendo ahí? Eso también lo conversamos con el subsecretario de Prevención y el Delito. Acá en Magallanes, en general, los delitos intramuros son bastante altos en términos proporcionales al resto de Chile. ¿La familia es peligrosa? Violencia intrafamiliar, abusos sexuales, porque más que los delitos, y también pasa mucho por el alto consumo de alcohol, también que cuenta la región. Por tanto, esas medidas de prevención son importantes para aquello, y también la promoción de la denuncia. La importancia de renunciar, ¿no? Y porque respecto al aumento de los delitos, yo creo que de los abusos sexuales a menores, yo creo que hay dos factores ahí. Uno, que es un aumento que ha sido una tendencia el último tiempo, y también que han habido más denuncias. Porque ciertos actos, abusos que antes no se consideran como tal, ya se están reconociendo. Y por eso es importante también la promoción de la denuncia, saber identificar cuando una persona está siendo vulnerada, ocupar todos estos programas, como decía, de prevención, y por supuesto ahí la coordinación con otros poderes del Estado para que quienes cometan este tipo de abusos obviamente tengan una sanción ejemplar. ¿Y qué pasa con la prevención allí, pensando que todo esto de lo que estamos hablando es más bien ex post, cuando las cosas ya ocurren y el daño ya está hecho y está hecho para toda la vida, porque se puede tratar, manejar, pero no eliminar? ¿Qué pasa con la ESI, con la educación sexual integral, que es un derecho de las infancias y adolescencias y que no están teniendo en sus colegios, y que les da la herramienta, según las personas que vienen estudiando esto hace muchos años y que incluso han sido sobrevivientes de estos delitos, la oportunidad de detener el acto en el momento en que está ocurriendo y no terminar siendo una víctima más? Creo que hay dos cosas respecto a eso. Primero, bueno, cuando tuvimos nuestro Consejo Regional de Seguridad hace unos meses, uno de los delitos que se acordó priorizar, además de la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, fue los abusos sexuales a menores, entendiendo la realidad regional. Y ahí también había una campaña en escuelas y liceos para la prevención, identificar actos que son impropios, son vulneraciones graves a los derechos de las infancias. Y lo otro, lo que bien dices, Chile necesita una mejor legislación de educación sexual integral. Y ahí hablamos antes un poco de otro tema, pero las lamentables caricaturas que
realizan cuando hay un debate que es sumamente importante, porque si tú, cada niño y cada niña que sufre abusos lo marca el resto de su vida. Y allí yo creo que Chile necesita una ley mucho más robusta de educación, una ley. Pero existe legislación al respecto, existe un artículo que lo declara como obligatorio, pero en este país, muy extrañamente, hay leyes que no se cumplen. Sí, bueno, este país costó... ¿Y por parte del Estado? Sí, sí. Bueno, eso es parte también de cómo tenemos que impulsar nosotros como gobierno medidas como esa en las escuelas, en los colegios, porque ahí comparto plenamente lo que dices, el daño que se genera como sociedad. Yo creo que es un daño que como sociedad perdemos y eso hay que prevenirlo desde la más temprana edad. Nos queda un poquito más para recorrer y mostrarle a la gente este lindo lugar y para ir ya cerrando esta conversación. De aquí a 2 años, bueno, no, en teoría sigue siendo delegado, pero haciendo el trabajo de prospección más que de proyección. ¿Qué espera haber dejado como aporte? Ahí... El nieto de José Ruiz Di Giorgio, además. Sí. Bueno, que por cierto, esta semana estuve en Porvenir para la primera piedra del gimnasio Mario Sabataro y con fondos del Fondema, fondo del gobierno regional, que ahora son del gobierno regional, que fue justamente una ley que impulsó mi abuelo. Cuando era parlamentario y que también, por cierto, ¿por qué no reformar también esa ley ahora que si se desarrolla la industria del hidrógeno? Porque parte de esa ganancia no se queda también en la región por todo el impacto que conversamos delante. Pero si no mira, si me dices qué es lo que espero en estos 2 años que se vienen, uno es impulsar los proyectos del Plan de Zona Extrema. Cuando hablamos de la presencia del Estado en los distintos rincones de nuestra región, el Plan de Zona Extrema juega un rol fundamental porque al reconocernos como una localidad aislada, rompe con esta asignación de recursos del costo-beneficio, que para el Estado de Chile puede ser impensable que se inviertan cientos de miles o decenas de miles de millones de pesos en Laguna Blanca porque solamente son muy pocos habitantes en ellos. Y el Plan de Zona Extrema lo que genera es, independiente de la cantidad de beneficiarios, por así decirlo, estamos hablando de conectividad. ¿Por qué no pensar en electrificar y que la electrificación llegue hasta Laguna Blanca? Y ahí esos proyectos que nos permitan conectar, nos permitan proveer mejores servicios públicos, creo que es fundamental para Magallanes y algo que en lo personal y como gobierno esperamos seguir impulsando. También aspecto de la descentralización. Este gobierno del presidente Gabriel Boric apuesta firmemente a la descentralización. Ya este año logramos, se impulsó, se aprobó la ley del royalty minero, son 450 millones de dólares que se van a distribuir a lo largo de Chile y también el Plan de Zona Extrema juega un rol de descentralización en esto. ¿Hay salud dentro de eso? Disculpe. En el aspecto de salud, en el aspecto sanitario, esos recursos, ¿dónde se van a invertir fuertemente? Los del Plan de Zona Extrema, ¿Sí? Eso es, ya nos queda solamente Primavera y Punta Arenas de las comunas, que estamos haciendo jornada de participación y ahí cada una de las comunas están discutiendo y priorizando los proyectos que quieren impulsar. Con esa priorización, con el gobierno regional lo que vamos a trabajar es obviamente hacer las factibilidades técnicas, el presupuesto y empezar a pimponear primero con la subdere y luego con Hacienda. Y después ya tendríamos el presupuesto para impulsar. Pero por supuesto que en algunas localidades ha salido la falta de servicios de salud, o mejorar la salud pública en comunas rurales. Y lo otro yo diría la descentralización. Y ahí incluso, cuando hablo de descentralización, de la dependencia que tienen las regiones respecto a la región metropolitana. Eso incluso uno lo podría como extrapolar a lo que fue la teoría de la dependencia, ¿no? Tan importante porque logra posicionar a las regiones de los países dentro de la estructura de poder para el desarrollo económico mundial. Esa dependencia que tienen los países del sur respecto a los del norte y la necesaria cooperación que tiene que haber entre los países del sur frente a ellos. Yo creo que y eso uno lo toca, por ejemplo, como nuestro país de repente siempre ha sido un poco más reacio a estas articulaciones con países latinoamericanos, que más allá de el color político que tengan los gobiernos de turno, sino la necesaria cooperación que tiene que haber para romper esta relación de dependencia. Y creo que eso también se puede llevar a la realidad del desarrollo económico de nuestro país, de la dependencia de las regiones respecto a la región metropolitana.
Y no solamente hablar de una descentralización administrativa que puede ser, que por cierto son muy importantes, sino descentralización política, que implica con la toma de decisiones, de cómo nuestra región también, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro conocimiento, toma decisiones. Y yo creo que la elección del gobernador es un paso, el plan de zonas extremas, que estemos haciendo esta jornada de participación y que ahí se prioricen la destinación de los recursos, que no se priorice en una oficina en Santiago, es otra. Y por qué no seguir pensando profundizar la descentralización, porque de cierto modo cuando uno descentraliza más también amplía la democracia. Y la democracia no solamente hay que entenderla como una participación en las urnas cada 3-4 años, bueno, en el último tiempo han sido mucho más, sino que la democracia es un ejercicio permanente, un ejercicio activo, y yo creo que nosotros como gobierno en este momento tenemos que fomentar la democracia, el espacio de participación, y yo creo que todo lo que hemos dicho anteriormente ayuda enormemente a abrir este espacio para fortalecer la democracia. Democracia es desarrollo. Y futuro. Y futuro. Bueno, podríamos estar hablando todo el día, hay 1000 preguntas, disculpen si no las hice todas, pero muchísimas gracias por esta conversación, en algún momento el programa tiene que terminar. Gracias. Ahora última, una segunda oportunidad. Sí, muchas gracias, Paula. Gracias. Un gusto estar contigo acá conversando.